El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Mira la vida en colores, vive y respira publicidad. Academia, eventos, agendas, actualización y sobre todo creatividad. La Ronda Online. Un espacio del programa de publicidad de la Universidad Católica de Manizales. Hola, bienvenidos a la Ronda Online, el programa de publicidad de la Universidad Católica de Manizales, como cada 8 días, con temas dedicados a la publicidad o temas que de alguna manera se transversalizan con la publicidad. Hoy el tema es bien interesante porque hoy vamos a hablar de pensamiento creativo. Realmente nuestro tema se llama el pensamiento creativo desde la perspectiva de la neuropsicología y obviamente su importancia para la publicidad, para el publicista. Para ello hemos invitado al magíster Camilo Ríos. Él es magíster precisamente en creatividad e innovación y recientemente fue escalafonado como investigador junior de Colciencias. Camilo, pues bienvenido y felicitaciones por el escalafón. Muchas gracias, Nico, y esto es un reconocimiento para el programa de publicidad, para todos nosotros los que trabajamos día a día por conocer la ciencia de la comunicación publicitaria y enseñarle a los estudiantes de publicidad la nueva perspectiva de la comunicación publicitaria, una publicidad que está en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en Perú y que apenas está llegando a Colombia, y es una nueva metodología, una nueva forma de comunicar las marcas, de comunicar los productos, los servicios, desde un campo mucho más social, desde un campo mucho más humanista, un campo mucho más ambiental. Y esto del pensamiento creativo, esto que vamos a hablar ahorita, va a servir mucho para dar a entender la importancia que tiene el pensamiento creativo para el publicista en estos tiempos. Algunos teóricos de la publicidad en Colombia y algunos estudiosos dicen que tenemos un retraso de más o menos 15 o 20 años en publicidad. ¿Esto sí es cierto, Camilo? Pues podría ser cierto si lo vemos desde la perspectiva de la posmodernidad. Sí, Colombia es un país que no, desde la filosofía, que no aceptó el posmodernismo. El posmodernismo es una corriente que ya tiene más de 100 años en Europa, y aquí en Colombia todavía no se ha aceptado el posmodernismo. Los sociólogos, los filósofos, los antropólogos que hablan de posmodernismo son muy pocos y son, marginados, ¿sí? Porque el posmodernismo tiene que ver mucho con la rebeldía. Y Colombia es un país que no acepta la rebeldía, ¿sí? Colombia es un país muy tradicional, pero de una tradición, como ya hemos visto, una tradición es que se mueve por el mundo de la mafia, del mundo de la corrupción. Y seguramente la postpublicidad en estos países del primer mundo, vemos los índices de corrupción que son muy bajos, los índices de contaminación supremamente bajos, es un gobierno mucho más limpio, entonces tiene que ver mucho con todo, ¿sí? Decía Heidegger, el filósofo alemán, que la comunicación social, en este caso la comunicación publicitaria, tiene un papel muy importante en la sociedad, no solamente el papel de informar y de comunicar lo que se quiere desde las marcas, desde los productos, sino que también es una función de educación. En los publicistas, los comunicadores, ¿cómo educamos al público para que ese nivel intelectual crezca un poco más y así poder hacer una publicidad mucho más creativa, mucho más efectiva, una postpublicidad? Bueno, para entender un poco el tema de hoy, que es el pensamiento creativo desde la perspectiva de la neuropsicología, pues hay que entender dos conceptos. Primero, cómo funciona el pensamiento, y segundo, qué entendemos por creatividad. A veces le ponemos el apellido creativo a todo. Eso es muy importante. Eso es muy importante, Nico, porque sí, desafortunadamente la creatividad es un término que ha sido muy mayugado, ha sido un término muy sobrevalorado, ¿sí? No desde el aspecto negativo, sino que cualquier aspecto creativo, desde la parte artística o desde la parte ingeniosa, se consideraba creatividad. Pero ahora, en nuestros días y desde la perspectiva científica, la creatividad se define como cualquier proceso que genere valor, ¿sí? En publicidad, ese valor está simbolizado por el dólar, ¿sí? Por el dólar, que es lo que mantiene a las marcas, que es lo que mantiene el mundo del libre mercado funcionando. Entonces, si vamos a hablar de creatividad, vamos a empezar primero por eso, por reseñar que la creatividad es cuando se le da a algo valor,
¿sí? Cuando algo adquiere un valor, puede ser simbólico, en este caso monetario, o un valor ya ambiental, un valor social, un valor cívico. Entonces no podemos hablar de que una persona simplemente por colorear muy bonito, por dibujar una pared, es creativa. Digamos, si a esta pared le está dando un valor, si es un mural, un graffiti, que está simbolizando algo de la cultura y de la sociedad en ese momento, en ese área, pues puede ser creativo. Pero no simplemente el hecho de salir por ahí con los pantalones rotos y salir con lleno de tatuajes puede ser creativo. Entonces eso es muy importante. Y desde el pensamiento creativo, pues hace referencia a esos pensamientos que generan valor, ¿sí? Pensamientos que generan valor. La creatividad y la innovación van de la mano porque el pensamiento creativo es el insumo más importante de la innovación. Cuando en una organización, digamos una agencia de publicidad, una central de medios o cualquier ámbito empresarial publicitario, se va a llevar algo creativo, un pensamiento creativo, el resultado es innovación para la marca, para el producto o para el servicio. Entonces la importancia de conocer la perspectiva psicocreativa del comunicador publicitario. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia y cómo funciona todo esto. Correcto, entonces para poder hablar de la psicobiología de la creatividad, en esta ocasión vamos a estudiar o hablar un poco sobre un autor, un científico, un psicólogo y filósofo norteamericano que se llamó Timothy Leary. Timothy Leary fue un psiquiatra, también psicólogo, filósofo muy importante de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, más o menos en los años 70, 80 y 90. Este psicólogo, a través de sus investigaciones del pensamiento creativo y de las capacidades creativas de las personas, pues postuló una teoría de la evolución del pensamiento creativo que es supremamente interesante y que están trabajando, digamos, en lugares tan importantes para la creatividad como son Silicon Valley, ¿sí? Que es donde se desarrolla todo el software y todo el contenido digital del mundo en estos momentos. Entonces el Dr. Leary propone una evolución del pensamiento creativo en diferentes 8 etapas. Él los llama los 8 circuitos de programación creativa o de programación psicológica creativa. Voy a nombrar rápido cada uno de los 8 estados de la creatividad y después vamos a hablar un poquitico de cada uno. Entonces el Dr. Leary nos dice que el primer circuito, la primera etapa de evolución del pensamiento del cerebro creativo es el de biosupervivencia, el circuito de biosupervivencia. Después tenemos el circuito emocional territorial. Después tenemos el tercer circuito, que es el lingüístico, el simbólico. El cuarto es el doméstico y el sociosexual. El quinto es el neurosomático. El sexto, el neuroeléctrico. El séptimo, el neurogenético. Y el octavo y último periodo de evolución del cerebro, que es el neuroanatómico. Vamos a empezar a hablar por el primer circuito neurogenético de la conciencia creativa propuesto por el Dr. Timothy Leary, en el cual nos habla del circuito de biosupervivencia. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos, todos los seres humanos somos mamíferos porque pues tenemos que estar al lado de nuestra mamá, tenemos que alimentarnos de lo que nuestra madre nos da, la vida que la madre nos transmite a través de la amamantación. Este primer circuito de biosupervivencia trata de eso, de la amamantación, de cómo es tan importante ese acto tan lleno de amor y tan lleno de cariño que es el contacto entre la madre y el niño. En nuestros días en el planeta Tierra, según las investigaciones que se hacen y la Organización Mundial de Salud, la gran mayoría de nacimientos son nacimientos muy traumáticos, ¿sí? Son nacimientos que están bajo la influencia de drogas o de analgésicos para que la mamá no sienta dolor al momento del parto. Aquí donde este circuito de biosupervivencia es supremamente importante, porque también es cierto que, según se han hecho muchos estudios, las personas, los seres humanos que han sido amamantados por su madre en los primeros meses de vida, tienen un desarrollo cognitivo, un desarrollo cerebral mucho más elevado y mucho más, digamos, eficaz en cuestiones de creatividad que los otros que no han sido amamantados. ¿Esto por qué tiene que ver con la creatividad? Pues bueno, la creatividad en sí es una palabra que compone 3 palabras, que es crear en ti vida, creatividad, crear en ti vida. Ese concepto de crear en ti vida es un concepto totalmente relacionado con la madre y el hijo, con la madre y la cría. ¿Por qué?
si nosotros tenemos un desarrollo natural, un desarrollo primario, también como lo han hablado varios psicólogos como Piaget, como Vygotsky, en los primeros estadios de maduración de la conciencia, pues se puede tener una vida mucho más conectada con el entorno. Sí, este es el primer circuito del que habla el Dr. Leary, el biosupervivencia, cómo utilizamos el contacto con la madre naturaleza para vivir, para alimentarnos, de eso trata, biosupervivencia. El segundo circuito es un poquito más elevado y viene ya después de la primera alimentación mamaria que se da por parte de la madre y el hijo, y es el circuito emocional territorial. Ya no tiene que ver con la madre, sino que tiene que ver con el padre. El padre, anteriormente, digamos, en las civilizaciones primitivas, vamos a hablar un poco del cerebro triuno, el cerebro reptil, que todos los seres humanos compartimos un cerebro reptil, nos hacía salir a cazar a los primeros humanos. Salgan y cacen para conseguir el alimento. Salgan y cacen para conseguir el abrigo. ¿Sí? Conocer el fuego, conocer las propiedades que se mueven en el territorio. Ese es el circuito emocional territorial. Es como a partir de la interacción con el padre, con la figura paterna, esto todavía sucede mucho en las sociedades actuales y también en algunas otras especies animales, que es donde el macho alfa, ¿sí? El macho superior, el líder de la manada, lleva a las demás crías, lleva a los nuevos miembros de la familia a reconocer el territorio. ¿Sí? Aquí empiezan también, digamos, parte de lo que es la concepción de patriotismo, ¿sí? Del amor a la tierra, que es donde nuestro padre nos enseñó a caminar, nuestro padre nos enseñó a jugar. El tercer circuito, ¿sí? Es el lingüístico simbólico, ¿sí? Después de que nosotros los seres humanos nos aprendemos a alimentarnos, aprendemos a caminar, a correr, a saber qué nos hace daño, después aprendemos a hablar, ¿sí? Es la capacidad lingüística. Después de que hemos sido amamantados bien por nuestra madre, de que hemos sido acompañados por nuestro padre en el territorio, viene la enseñanza y el aprendizaje de comunicarnos lingüísticamente. Esta comunicación lingüística trata sobre las palabras y tiene que ver con el simbolismo. ¿Sí? Saber que cuando apuntas a un árbol, ese árbol significa alimento. Cuando apuntas a un animal feroz, significa peligro. Cuando apuntas tu dedo hacia tu mamá, significa cariño y amor. Aquí empieza el proceso simbólico de construcción de contenidos en el cerebro del ser humano y lo que nos da la capacidad de comunicarnos. Muy importante este tercer circuito para la comunicación publicitaria, porque la comunicación publicitaria es una fábrica de símbolos. El cuarto contenido que tenemos, el cuarto circuito, la cuarta evolución del cerebro, el Dr. Leary lo denomina el doméstico. ¿Sí? Cuarto circuito doméstico. Doméstico sociosexual, que es donde adquirimos nuestro lugar en el mundo. Nos damos cuenta de que estamos aquí para hacer algo por el planeta, o sea, no simplemente estar aquí en el mundo simplemente por dar un paso, sino que tenemos una responsabilidad sociosexual. Y este sociosexual tiene que ver con la perpetuación de la especie, con la continuación de la especie, ¿sí? En nuestro ADN, nosotros los seres humanos tenemos codificado un software de supervivencia, ¿sí? Un software de supervivencia que nos hace continuar con nuestra especie, continuar con nuestro legado, transmitirle a nuestros hijos nuestro conocimiento y el conocimiento de nuestros antepasados para que la especie se prolongue hacia el futuro. Es muy importante este cuarto circuito doméstico sociosexual, porque la postura de este señor, de este psicólogo, científico, filósofo muy contemporáneo, Timothy Leary, también habla de que nosotros los seres humanos estamos hechos para conquistar el cosmos. Si nuestro cerebro está perfectamente diseñado para migrar hacia el cosmos, hacia otros planetas, hacia conquistas superiores. Aquí terminamos el cuarto circuito doméstico sociosexual y empezamos con el quinto circuito, que es el neurosomático. Algo muy importante para tener en cuenta aquí es que los primeros 4 circuitos de evolución, el biosupervivencia, el emocional territorial, el lingüístico simbólico y el doméstico sociosexual, lo compartimos la gran mayoría de los seres humanos. Todos los seres humanos compartimos estos primeros 4 pasos evolutivos de la conciencia creativa. Los siguientes 4 circuitos de evolución de la conciencia creativa son los más escasos y solamente los tienen personas que son genios creativos. Digamos, podemos nombrar algunos genios creativos aquí rápidamente, como Da Vinci, ¿sí? De pronto Steve Jobs, ¿sí? De pronto un deportista de alto rendimiento como Usain Bolt,
¿sí? O como Michael Phelps, que son personas de un alto rendimiento creativo.